Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para quien ha vivido en la Argentina 12 años como yo, los 12 años donde de alguna manera se absorben cosas de la forma de ver el fútbol y del estilo futbolístico que quedan para toda la vida, es un honorazo, un enorme honor compartir con Óscar López, con su hijo, contigo, Daniel, esta oportunidad y con una enorme cantidad de entrenadores argentinos a los que voy a tratar de dirigirme con el mayor respeto. Así que primero agradecido por la posibilidad y decir que es un honor realmente poder compartir este tiempo. No, el agradecimiento es nuestro y la verdad que había mucho entusiasmo y que llegara viernes para que, bueno, que podamos estar acá. Así que el agradecimiento es de todos nosotros. Una primera aclaración, porque lo van a notar durante todo el tiempo que hablemos, y es que yo acostumbro transmitir con mucha convicción, con una convicción que nace de la experiencia, por supuesto, pero también de haber investigado algunos temas hasta donde no se había investigado en el momento que yo empecé a investigar. Y esto me da una convicción sobre algunos temas en los cuales reconozco hay muchas opiniones. Y lo primero que hago es respetar todas sus opiniones. Así que no tomen a mal si digo con fuerza algunas cosas que no es lo que ustedes creyeron toda su vida o las cosas en las que ustedes también pueden tener convicciones muy firmes. O sea, esto es opinable, esto es que cada uno ve las cosas desde el punto de vista de donde está parado y del momento de la vida en que hace ese análisis, y yo lo hago desde el mío, pero con un total y enorme respeto por cada una de las opiniones. Quiero empezar este encuentro con algunas definiciones para que en el transcurso de la charla sepamos de qué estamos hablando. Por supuesto que definir sistema en la escuela debe ser el ABC, lo primero que han hecho. No me voy a meter en esa definición, más que en aceptar que sistema es la disposición de los jugadores en la cancha, son los numeritos, y eso lo sabe hoy cualquier espectador de fútbol. Pero está un poco confundida la cosa cuando empezamos a hablar de táctica. Cuando empezamos a hablar de táctica, a veces hay gente que cree que táctica es el sistema o que hay cosas parecidas. Y tácticas son algunas decisiones que tomamos los entrenadores sobre la forma en que vamos a encarar el partido. Tiene que ver cómo vamos a marcar, si vamos a priorizar el interceptar la línea de pases, si vamos a priorizar la presión, si la presión la vamos a hacer muy arriba, si la vamos a hacer en la mitad, si nos vamos a replegar, y tiene que ver con cómo vamos a atacar también. Entonces, la táctica tiene que ver con decisiones que son absolutamente distintas del sistema, independiente del sistema. Hay algunos elementos más que conviene que definamos que hoy están muy en discusión. O sea, el tema del estilo tiene que ver con la particular forma de sentir, de ver, de interpretar, de comentar y de jugar al fútbol. Y esto es característico de cada sociedad futbolística, quizá de cada continente, quizá de cada región, quizá de cada país, quizá de cada club. Cuando hablamos de estilo, diferenciamos a Boca de River, diferenciamos a Nacional de Peñarol, diferenciamos a Colombia de Uruguay, diferenciamos a Italia de España, ¿sí? Y está bien referido. El estilo, por definición, es esa forma particular, como he dicho antes, y tiene componentes futbolísticos propiamente dicho, que son los que nos interesan y los podemos analizar rápidamente en un ratito, y también contenidos psicosociales que tienen que ver con, las características de la sociedad en la que vivimos, su adhesión al deporte, la historia reciente, el predominio
del temperamento de la sociedad deportivo-futbolística. Por eso hablamos de que los paraguas son de tal forma, los uruguayos son de tal otra, pero los chilenos son de tal otra y los peruanos de tal otra. Entonces, esas diferencias se manifiestan, aun cuando futbolísticamente haya cosas parecidas, a veces lo psicosocial marca diferencias. En el terreno de lo estrictamente futbolístico, de la definición del estilo, a mí me parece que las cosas que definen los estilos son, sobre todo, la preferencia que cada sociedad futbolística, llámese club, zona, barrio, país, etcétera, tiene por la longitud del pase. O sea, hay estilos muy marcados en donde la longitud del pase está estrictamente referida al pase corto, no hay alternativa, no existe el pase largo. Hay otras en donde el pase largo siempre está presente. Hay otras sociedades futbolísticas que alternan corto y largo. Entonces, la longitud del pase pasa a ser un diferenciador importante del estilo, como pasa a ser también un diferenciador importante la forma del uso del espacio. O sea, somos un equipo extremadamente vertical, muy vertical, regularmente vertical, o somos un equipo horizontal que apunta a la posesión, a la conservación y al no riesgo del balón. Son dos aspectos, estos dos que acabamos de nombrar, que tienen que ver con el estilo futbolístico. Y también tiene que ver con el estilo futbolístico la intensidad con que se juega. Hay países que fueron históricamente más intensos y otros no tanto. Y las otras cosas que tienen que ver con el estilo son la jugada individual de preferencia, y esto se diferencia en distintos países, o la jugada colectiva de preferencia. Si yo tuviera que decir en este terreno para que ustedes lo vean con claridad, yo siento que para un argentino el fútbol es una pared, y para un paraguayo es centro, cabeza y gol, y para un uruguayo es un dribbling, una barrida, un echar la pelota afuera. Y si quieren seguir, seguimos diferenciando cosas en distintos países. El peruano, cuando siente el fútbol, lo siente como un pase con el borde externo del pie. Si hay algo que caracteriza al fútbol peruano es eso. Entonces, cada país tiene distintas formas de diferenciarse en cuanto a la preferencia por alguna cuestión de tipo individual y personal. Si nosotros pusiéramos en una lista todos los países del mundo y lo chequeáramos por cada uno de los aspectos que yo acabo de decir, tanto los netamente futbolísticos, que nombré 4 o 5, pero hay muchos más, que no me quiero meter para no alargar este tema, simplemente para definir lo que es estilo. Y además ponemos la lista de lo psicosocial, lo que veremos es claramente que no hay dos países iguales. Y esto es identidad. Cuando se habla de identidad, se habla de esto. Es como la cédula de identidad realmente. Es lo que diferencia un fútbol de otro. ¿Qué ha hecho la globalización? Nosotros hemos vivido todos el proceso, todos tenemos años como para entender lo que ha hecho la globalización con el fútbol. La globalización ha hecho, yo he hecho una figura para describir esta situación. La figura que he hecho es como si cada estilo fuera una figura geométrica y cada estilo tuviera distinta cantidad de lados. O sea, puede haber un estilo triangular, puede haber un estilo que es un cuadrado, puede haber un estilo que es un pentágono, puede haber un estilo que es un hexágono. Y lo que ha hecho la globalización es pulir los ángulos. La globalización se comió los ángulos de manera que todos los estilos empezaron a parecerse a una esfera. ¿Tienen idea de lo que estoy diciendo? Estoy puliendo los ángulos de una figura geométrica y uniendo los puntos y me queda casi que una cosa redonda. Esto ha hecho que se parezca, con la distancia que teníamos antes con el fútbol de Europa, hay cosas que estamos haciendo los equipos de América que se parecen mucho a las cosas que hacen los equipos de Europa. Los colombianos jugaban de determinada manera y han cambiado, y hoy ves equipos colombianos que juegan más parecidos a un equipo uruguayo que otro equipo uruguayo. Entonces,
la globalización de alguna manera nos ha hecho perder identidad y esto es algo que hay que tener en cuenta. Los futuros entrenadores tendrán que tener en cuenta esto. Si queremos respetar nuestro estilo, tenemos que tratar de acentuar las cosas que nos hicieron fuertes a nuestra manera. Y si no, acompañar los procesos de globalización. Es indudable que sistema, táctica y estilo están en el manual de cualquier entrenador. ¿Sí? Cualquier entrenador tendrá que definir cuál es su posición con respecto a estas cosas. Estos días en una relación de prensa me preguntaron cuál es el futuro que se viene futbolísticamente. Y yo me animé a decir cosas que me parece que ya están presentes, algunas de ellas ya están presentes, y algunas se van a tener que venir. Y es que entre las cosas, entre las herramientas, a ver, pongámonos de acuerdo, sistema, táctica y estilo son herramientas del entrenador para definir lo que quiere, estamos de acuerdo en eso, háganme un asentimiento con la cabeza, estamos de acuerdo. Agreguen dos cositas más, agreguen la intensidad. Hoy la intensidad es parte de lo que hay que planificar en un partido. Lo que me tengo que preguntar es, ¿me conviene un partido de alta intensidad o me conviene un partido de baja intensidad? Y eso tiene algunas cosas trasladadas al entrenamiento táctico y a las definiciones que le traslado a mis jugadores que cambian la intensidad que el equipo va a proponer en el campo de juego. Y agrego una más. Con respecto a esto, yo estos días hablando con Daniel le contaba lo que había deducido de la observación de los últimos dos partidos del Bayern. El Bayern, un equipo 7 veces campeón, que está a punto de salir campeón por 8ª vez consecutiva, que normalmente ha impuesto su ritmo en todos sus partidos y se han jugado las intensidades que el Bayern propone, que son altísimas intensidades. Cualquier Bayern, ¿sí? El de Guardiola, el de Heinke, cualquier Bayern. Siempre controló el partido en base a un montón de cosas, pero también en base a imponer una intensidad. Estoy viendo un Bayern que juega, por ejemplo, contra el Dortmund y al partido siguiente que jugó de visitante también, de la misma forma. Sus rivales, pretendiendo demostrar la valentía con que le juegan al Bayern, que me parece elogiable, salieron a jugar a altísima intensidad. Con presión alta, tratando de meter al Bayern en su arco, poniendo mucha gente en ataque, jugando a un nivel futbolístico encantador. 10 minutos. El Bayern pasó el chaparrón. Es de los grandes equipos saber pasar los malos momentos sin heridas. El Bayern pasó el chaparrón. Terminó dominando el partido desde todos los ángulos que uno puede analizarlo. Fue tácticamente superior, fue en intensidad, se jugó como el Bayern quiso, con la densidad que el Bayern quiso, con los tiempos que el Bayern quiso, lo cual demuestra que en el fútbol también las agallas, el haberse rozado permanentemente con los triunfos y los títulos, te da una madurez que es muy importante. Y esto lo demuestra el Bayern en cada partido. Y el otro aspecto, hablamos de la intensidad como cosa que tenemos que agregar a los recursos que manejamos. El otro aspecto es la densidad. La densidad es cuántas veces aparece en el espacio de tiempo una acción de juego. A ver si me explico. Si yo, para poner en juego, demoro 1 minuto, en el minuto siguiente podrá haber 1 o 2 acciones. O sea que vamos a tener en 2 minutos 2 acciones. Y si yo pongo el saque lateral, lo hago rápidamente, en los 2 minutos siguientes podrá haber 4 acciones. La densidad es una en un caso y otra en otro caso. Entonces hay partidos donde me puede convenir una densidad sin hacer tiempo, jugando serio, jugando lealmente, sin hacer tiempo, pero respetando que me conviene en este partido determinada densidad por las condiciones de mi equipo, etcétera, etcétera. Entonces, son todos aspectos que yo creo que se vienen porque cada vez las distancias se acortan, los equipos son cada vez técnicamente más parecidos porque el mundo, la globalización ha hecho que todos los equipos poderosos
compren a los mejores, los poderosos B compren a los jugadores buenos B, los poderosos C compren a los jugadores C, y los poderosos D se queden con los jugadores D. Entonces, mal o bien, a nivel de cada liga, el fútbol se va emparejando desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista táctico también, porque todos los técnicos pasan por escuelas, aprenden un montón de cosas, su experiencia le va agregando, eligen los sistemas que quieren, saben cambiar de sistema, saben entrenar los sistemas, también por ese lado está. Entonces, lo que a mí me parece, en cuanto al estilo, ni que hablar, cada técnico tiene su gusto futbolístico, lo transmitirá o no lo transmitirá, se adaptará al estilo futbolístico del país en el que trabaja o no, pero son cosas que cada entrenador, ustedes que son jóvenes y seguramente van a trabajar, tendrán que decidir con qué estilo voy a jugar. Y no hay que descartar que también la densidad y la intensidad pasan a ser cuestiones a tener en cuenta. Que ya estaban, que ya se tenían en cuenta, pero me parece que ahora con mucha más atención. La historia del entrenamiento de la táctica nos dice, Óscar López, asentí, por favor, hacemos un gesto cuando diga esto, de que el entrenamiento táctico en la década del 50 y 60 estaba restringido a la práctica de fútbol y a las observaciones que el entrenador hacía durante la práctica. Dame un sí o un no. Era muy pobre. ¿Eh? Era muy pobre. Muy bien. Esto fue cambiando en la medida que entrenadores más preparados, el ingreso del profesor de educación física en el área de las decisiones, del entrenamiento y demás, hizo que el porcentaje de trabajo táctico en los equipos de fútbol fuera aún menor, el porcentaje fuera aún menor en las décadas siguientes que lo que era en la década del 50 y 60. Porque si en el 50 y 60, en 3 entrenamientos semanales, había uno en el que se hacía lo aeróbico, se corría alrededor de la cancha, den tantas vueltas alrededor de la cancha. El segundo entrenamiento era el fútbol, y eran 90 minutos de fútbol de entrenamiento. Y el tercer entrenamiento era tiro al arco, abdominales, el día anterior o 2 días antes del partido, y después se jugaba. Los contenidos tácticos, teniendo el fútbol como trabajo táctico, los contenidos tácticos porcentualmente eran altísimos. ¿Por qué? Porque entre la práctica de fútbol, el partido de fútbol, los remates al arco que se hacían con cierto grado de intencionalidad, que era un técnico táctico, superaban a la poca presencia de tiempo en el trabajo físico. Las décadas siguientes marcaron